Muy buenas noches, empezamos una edición más de su programa El Cultural TV, siendo la cuarta edición de este programa que desde a comienzos de agosto del presente año hemos iniciado estas transmisiones los días martes, o en una ocasión fue día miércoles, pero siempre estamos una vez a la semana con la intención de difundir cultura para todo tipo de público. Es así que este programa ha tenido también una muy buena sintonía, así como el programa de Deporte al Máximo TV, que ayer se emitió su octava edición. Y así que el Cultural TV ya está en la cuarta edición, este programa que tiene como principal objetivo difundir cultura. Y como hemos venido anunciando más antes vía el Facebook también, este programa además de informarles sobre las efemérides del día, las efemérides más importantes, porque si hablamos de todas las efemérides que pasó un 22, por ejemplo, hoy día un 22 de agosto, nos pasaríamos hasta la madrugada hablando, pero en sí hoy vamos a tratar sobre las tres efemérides más destacadas a nivel nacional y a nivel internacional, además que después en el siguiente bloque hablaremos sobre el libro, o en esta ocasión colección recomendable del día, si la cámara me puede acompañar acercando. Hoy hablaremos de esta colección que salió allá por el año 2001, llamada Hombres y Mujeres que Cambiaron el Mundo, biografías imprescindibles, así es así como se llama esta colección, que salió allá ya casi 16 años atrás por el diario El Comercio, una colección que a mí en lo personal me gustó bastante y fui aprendiendo poco a poco desde muy chico, desde muy niño, aprendiendo sobre temas de historia, temas de cultura, temas de geografía, que en sí es bastante importante, sin importar de qué carrera son, si son de números o de letras. Siempre saber temas básicos nos culturiza mucho más y nos da el interés para aprender nuevas cosas. Es así que después de este bloque de la colección recomendable del día, como acabo de mencionar, se va también a recomendar el museo del día. Eso vamos a ver más adelante, el museo que vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, vamos ya para hablar, vamos a comenzar esta cuarta edición para hablarles sobre las efemérides de hoy, martes 22 de agosto del año 2017. Y vamos a mencionar que en el año de 1910, ya hace 97, ya hace 107 años, ya ha pasado bastante tiempo, Japón anuncia la anexión de Corea en calidad de protectorado. Ya, nos vamos al contexto de ese tiempo, era 1910, 4 años que empiece la Primera Guerra Mundial, y Japón en aquella época era un gran imperio, un imperio que abarcaba los siguientes países que a continuación les voy a mencionar. Ocupaba los países de Camboya, Laos, parte de China, Corea, como le acabo de mencionar, en ese tiempo había abarcado el país de Corea del Norte y Corea del Sur, abarcaba también Indonesia, abarcaba Vietnam, abarcaba también Filipinas, el archipiélago de las Filipinas. Y es así que el imperio del Japón duró desde 1868 a 1947, un poco después que haya culminado la Segunda Guerra Mundial. Japón en ese tiempo, se puede decir 47, 77, 79 años de imperio duró el imperio del Japón, que tuvo a los siguientes emperadores desde su fundación, o sea, como imperio. Tuvo de 1868 a 1912 al emperador Mutsuhito. Fue de 1912 a 1926 tuvo el emperador Yoshihito, y el último fue de 1926 a 1947 el emperador Hirohito, que en su momento tuvo que enfrentar la Segunda Guerra Mundial, que ya como hemos mencionado en el anterior programa, justo hemos hablado se hizo un especial de la Segunda Guerra Mundial,
abarcó así por esos años, 1939 a 1945. Es así que el imperio del Japón fue un imperio muy fuerte, pero también tuvieron sus conflictos bélicos bastante complicados. Por ejemplo, podemos ver una primera guerra llamada sino-japonesa, que fue antes de la participación del imperio de Japón en la Primera Guerra Mundial. El imperio de Japón luchó en dos guerras importantes después de su establecimiento durante la restauración Meiji. Fue la primera guerra sino-japonesa y lucharon entre 1894 y 1895. La guerra giró en torno a la cuestión de control y la influencia sobre Corea en el marco del imperio de la dinastía Joseon. O sea, a diferentes familias gobernaban también este imperio, así como se pudo haber visto en Rusia o en China, diferentes dinastías, sobre todo en la edad antigua, aunque también se veía, como acabamos de mencionar, en el siglo XIX. También hubo una guerra ruso-japonesa que se dio desde el 8 de febrero de 1904 a 5 de septiembre de 1905. Fue un conflicto surgido por las ambiciones imperialistas rivales de la Rusia imperial, que en ese tiempo era gobernada por los zares, que hasta principios del siglo XX gobernaban estos reyes, puede decir, pero la máxima autoridad del país de Rusia se llamaban zares. Y el Japón, continuamos, y el Japón en Manchuria y Corea. Los principales escenarios del conflicto fueron el área alrededor de la península de Liaodong y Mukden y los mares de Corea y Japón y el Mar Amarillo. Y así hemos querido informarles sobre el tema muy básico de cómo se dio el imperio del Japón antes de en sí desaparecer y ya conocer al territorio japonés tradicionalmente que en sí lo podemos ver en los mapas. Es una isla del Asia, pero hubo un tiempo donde abarcó varios países que en la actualidad son independientes. Y seguimos con las efemérides para pasar ya a una efeméride que sucedió en territorio nacional. Ya regresamos a territorio peruano para hablar e irnos al año de 1930, un año después del crack del 29. La bolsa de valores de Estados Unidos cayó, la bolsa de Nueva York, y esto trajo varias consecuencias, sobre todo al gobierno peruano, que en aquel entonces estaba en la presidencia Augusto B. Leguía, que en aquella época cumplía el onceño, o sea, de 1919 a 1930 era el presidente de Perú, aunque también mencionamos que años más antes, de 1908 a 1912, tuvo su primera etapa como máximo gobernante del país. Y en ese tiempo, ya después del crack del 29, Leguía fue decayendo poco a poco. Y esto también se dio por el gran pronunciamiento revolucionario que sucedió en Arequipa, dirigido por Luis Miguel Sánchez Cerro, que finalmente derrota al entonces presidente Augusto Leguía. Como podemos ver en la información, Sánchez Cerro, encabezando la guarnición de Arequipa, se sublevó contra el gobierno de Augusto B. Leguía. El pronunciamiento respectivo fue redactado por el jurista arequipeño José Luis Bustamante Rivero, que después fue presidente de Perú en la década del 40 y fue también estuvo en el Congreso como senador. También en Lima el ambiente era favorable para la revolución. Como les estuve mencionando, el crack del 29 afectó bastante al gobierno peruano, que se había esperanzado mucho en la economía estadounidense. Incluso Leguía había pedido bastantes préstamos para tratar de modernizar la ciudad de Lima, que se vea como Europa, y en sí lo consiguió, pero adeudó bastante al país, y esto trajo a que haya esta revolución por parte de Sánchez Cerro en Arequipa, y llegue a Palacio de Gobierno y saque al presidente Leguía, y así que ya en ese entonces ya expresidente vaya a la cárcel. O sea, primero vino Sánchez Cerro, ¿se acuerdan? Leguía, pero hubo unas elecciones donde Sánchez Cerro fue presidente
ganó las elecciones y fue presidente, pero igual él fue el que lideró para sacar al aquel entonces presidente de su cargo. Leguía, como estuve mencionando, Leguía aceptó y renunció al mando que quedó en manos de la Junta Militar de Gobierno, que en ese tiempo era, lo presidía el general Manuel María Ponce Poset. Pues el 27 de agosto llegó a Lima vía aéreo el comandante Sánchez Cerro, siendo recibido apoteósicamente. En el acto constituyó una junta militar bajo su presidencia. Leguía fue trasladado prisionero a la penitenciaría. Se produjeron en Lima grandes manifestaciones populares y el asalto a la casa del expresidente y los principales miembros de su régimen. Era un tiempo bastante complicado en el país. Como les dije, la economía del Perú había decaído bastante por gran influencia del crack del 29 y además que creo que Leguía como que se fue confiando mucho en Estados Unidos y después les sacó factura de la peor manera, de ser presidente en un oncenio a acabar en una penitenciaría y murió de una manera bastante triste. Y ahora hablamos sobre la tercera efeméride del día de hoy. Nos vamos al año de 1950, donde la Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos. Esto es bastante interesante. La Asamblea aprueba la Declaración de los Derechos Humanos que 2 años había sido redactada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después de unos años devastados por las guerras mundiales, por la Primera Guerra en que sucedió de 1914 a 1918, y la segunda fue de 1939 a 1945, Europa apuesta por sentar las bases de unas relaciones adecuadas entre países, así como un respeto para todos y cada uno de los ciudadanos del continente. El ideal común del documento es que todos los pueblos y naciones se esfuercen mediante la enseñanza y la educación en el cumplimiento de los derechos y libertades citados en el amplio listado propuesto por las Naciones Unidas. La Declaración de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Europea, tiene como antecedente inmediato la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU en su resolución 217A, capítulo 3, que consta de un preámbulo y de 30 artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Esta ha sido la tercera efeméride que hemos mencionado y nos vamos con una última que también es interesante mencionar. Es que un día como hoy, 22 de agosto, pero del año de 1991, el ejército soviético inicia su retirada de las 3 repúblicas bálticas recién independizadas. Estamos hablando de Estonia, Letonia y Lituania. Antecedentes mencionamos que antes estos países que en la actualidad se llaman como los nombres que acabo de mencionar, conformaban la antigua Unión Soviética. Y después, para el año de 1991, cuando ya la Unión Soviética ya estaba decayendo, ya había caído, varios territorios se habían independizado. A continuación, les voy a decir la lista de los países los nombres de la lista de los países que actualmente, la lista de los países que abarcaba la Unión Soviética, ya con el nombre que ahora ya se le conoce. Los países que abarcaban la antigua URSS son los siguientes: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Estos estados en ese tiempo se llamaban estados, pero que conformaban la Unión Soviética, actualmente ya países independizados desde 1991, todos o la gran mayoría. Y así hemos hablado
de las efemérides de hoy, 22 de agosto de 2017, ya diciendo el siglo pasado, pero de tanto decir las efemérides pasadas. Y retornamos con la colección recomendable del día, como hemos mencionado al principio del programa, la cámara me puede acompañar. Hombres y mujeres que cambiaron el mundo, una colección que apareció en el año 2001 por parte del diario El Comercio. Son biografías imprescindibles que debemos saber por cultura general, y en este programa que tiene un enfoque histórico, o sea, es un programa cultural con enfoque de historia, de literatura, geografía. Vamos a seguir conversando después del siguiente bloque, que en unos segundos más vamos a aparecer, menos de un minuto. Muchas gracias por la sintonía.